Listo. Ya empezamos a grabar. Listo. Muy buenos días, profe Andrés Medina Castro. Nos presentamos. Mi nombre es Daisy Brigitte Lavado Pastrana. A continuación les voy a compartir los nombres de los integrantes del equipo de trabajo. Este trabajo fue elaborado por la compañera Ángela Paola Cetina Rodríguez, el profesor Luis Fernando Martínez Torres, mi persona y y el profesor Felipe Torres Acosta. La actividad colaborativa le pusimos como nombre el uso excesivo de pantallas en el contexto escolar. Este nombre lo elegimos porque pues nos pusimos a analizar diferentes situaciones que se nos presentan en nuestros contextos de trabajo, nuestros contextos educativos, y vimos que uno de los problemas que teníamos en común era el uso excesivo de pantallas por parte de nuestros estudiantes. Entonces elegimos como situación de investigación, como problema de investigación, el tema de qué manera el uso excesivo de pantallas puede afectar el desempeño escolar de nuestros educandos. Mm, bueno, a continuación, pues vamos a hacer como un análisis, una reflexión y cada uno de nuestros compañeros va a dar pues como sus ideas, su postura desde sus diferentes contextos. En mi caso, yo me encuentro, mi zona, mi contexto de trabajo es en Manizales. Yo trabajo en el barrio El Nevado, pues un barrio que tiene como dificultades, digamos que es un estrato bajo y tiene ciertas características y dificultades que más adelante le comentaré. A continuación, pues le voy a compartir desde mi postura las dos caras de la moneda. La parte en donde, digamos, desde mi contexto, siento que hay una presencia excesiva de conectividad, de dispositivos digitales. En nuestro trabajo hablábamos, digamos, de más que todo de dispositivos digitales como celulares, pantallas como la televisión, las tablets, específicamente más que todo ese tipo de tecnologías. Pero también veíamos y analizábamos con los compañeros la otra cara de la moneda, que era donde hay conectividad nula, que más adelante los compañeros le ampliarán ese aspecto. En el trabajo estábamos reflexionando, em, pues, la cara bonita de tener acceso a las tecnologías. ¿Por qué? Porque, pues, al fin y al cabo, estas herramientas nos facilitan mucho el trabajo a nosotros como docentes y también les brinda a los estudiantes una facilidad y un acceso más ameno a la información, a educarse de una manera, digamos, más flexible, más creativa, pero también está el otro extremo, donde desde nuestra práctica vemos que nuestros estudiantes se ven afectados porque, digamos, el caso del uso de los celulares. A veces, en muchos casos, no digamos que en todos, pero en muchos casos, el uso de estas pantallas no tiene como tal como digamos un seguimiento, una guianza por parte de los cuidadores, de los padres, acompañantes, familiares. Entonces, muchas veces los niños a tempranas edades, digamos, tienen acceso a información que no es adecuada para ellos. Una digamos, de las experiencias a nivel personal que incluso nos pasó este año, digamos, en el grado tercero. Precisamente por eso, la mamá, un niño, pues la mamá, por, digamos, premiarlo, le regaló un celular a un niño de tercer grado y la mamá, pues pensando que pues es un aparato simplemente pues, para que se distrajeran los tiempos que le quedaran libres. No le supervisaba, no estaba pendiente, qué veía,
a qué accedía, simplemente ella decía, no, es que él siempre está jugando, él siempre está jugando, él siempre está jugando. Pero resulta que en esos juegos salen propagandas y esas propagandas incitan a visitar, digamos, páginas web que tienen contenido adulto. Y este niño efectivamente llegó a ese tipo de contenido que lógicamente no es apto para el nivel de desarrollo que en el que está ese estudiante. Entonces, eso desencadenó que ese niño luego fuera al salón, hiciera comentarios, le dijera a los otros compañeros como que vea que hay, que si ingresan por acá, que si miran esto, que si miran aquello. Eso desencadenó que esos niños fueran a hablar a las familias. Después esas familias vinieron al colegio, que como así, que vea que un estudiante que está comentando esto, lo otro. Entonces fue una cadena de sucesos que si hubieran podido, digamos, pues sí, se hubieran podido controlar si, digamos, la mamá hubiera supervisado y hubiera limitado también el tiempo de uso de ese tipo de dispositivos, porque ese es otro problema, que muchos estudiantes les agarra la medianoche, 1, 2 de la mañana y están ahí pegados jugando. Y así sea un juego por nocivo, digamos, por bueno que sea, igual la trasnocha les va a perjudicar lo que hablábamos en el trabajo, afecta el tema de la actividad física, el buen sueño, el buen desempeño durante la clase y pues también hablábamos de que los organismos de salud también lo que nos indican es que para ese tipo de actividades también debe haber sí o sí un control en el tiempo, que no debe superar los tiempos recomendados. Entonces, pues eso por lo pronto fue como lo principal que tocamos en el desarrollo del trabajo. Ya mi compañera Ángela les va a compartir la otra cara de la moneda, que es la parte de la desigualdad desde su postura y su contexto. Muchas gracias, mi propia Daisy. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Ángela Paola Cetina Rodríguez. Soy licenciada en Educación Infantil. En este momento me encuentro ubicada en una vereda del municipio de Villacopí, Cundinamarca, en una escuela donde soy pues la docente titular. Hablando y tratando el tema con mis compañeros, nos damos cuenta también de que existe, digamos que lo contrario, ¿no? Al uso excesivo de pantallas y es el no contar con la conectividad, el no tener los recursos a la mano y lo que esto implica también para mis estudiantes y lo que ha implicado también en el desarrollo de mi práctica educativa. Si bien la tecnología y los medios nos permiten a nosotros, digamos, flexibilizar mucho más nuestros espacios, contar con mejores recursos, el acceso a, digamos que a mayor información, pues en este caso a nosotros no, a nosotros lo que hace es limitarnos, ¿sí? Veamos que hoy en día muchas cosas se trabajan por medio de links, por medio de plataformas, de formularios en línea, de juegos en línea a los cuales pues mis niños y yo no hemos tenido el acceso. Entonces, ¿qué hace esto? Primero que todo, limitarnos, ¿no? Y segundo, reafirma el hecho de esa brecha digital que existe entre lo urbano y lo rural. Por otro lado, ha sido también un espacio y un momento para poder concientizar a mis compañeros, ¿no? En el colegio, lo que se hace es enviar muchas cosas así para digitalizar en línea, digamos que encuestas también para padres de familia. Y he tratado de hacer como ese trabajo consciente y ese trabajo pedagógico, de decirles, aquí no tenemos, ¿sí? Y aquí no podemos. Entonces, pensémonos también en la posibilidad de seguir apostándole, digamos, a las cosas o a los medios con los que contábamos antes, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Envían un taller, digamos que para solucionarlo en línea y mis chicos se quedan sin el acceso a esa información. Entonces, se debe hacer también un trabajo muy consciente entre compañeros también, entre familias, entre comunidad, sobre todo entre esos directivos docentes y de pronto esas actividades que se envían desde orientación para que se tengan en cuenta los contextos.
porque eso nos va a permitir a nosotros ponernos un poco más en situación y ser conscientes de que muchos niños se están quedando por fuera y se limitan también a ciertos recursos. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días, profesor, compañeros, ¿cómo están? Eh, Mi nombre es Luis Fernando Martínez Torres, yo soy licenciado en Ciencias Sociales y de la Universidad Pedagógica Nacional. Llevo 15 años trabajando con el gobierno y esos 15 años han sido en un colegio rural del municipio de Silvania. Y creo que cuando planteábamos el abordaje de este tema, pues necesariamente había que hacer como la revisión a lo que había sido la historia laboral de uno y el acceso a la conectividad. Entonces yo decía, yo pensaba un primer elemento y es que yo viví una transición. Trabajaba en un colegio privado, sí, antes de esos 15 años que llevo con el público, trabajaba en colegio privado donde estaban todos los recursos, donde se tenía el mejor nivel de conectividad, salas de informática, sala de robótica, con todos los recursos y pues súper el acceso. Y de repente pasas a trabajar con el Estado en un colegio rural, en el colegio de la montaña, donde la señal de internet cero. Entonces uno empieza como a revisar esa perspectiva, ¿no? Que compartiendo lo que planteaba la compañera Ángela hace un momento, ¿sí? Pasas del 100 casi al cero. Entonces es un elemento que empieza a cuestionar, bueno, ¿qué recursos hemos utilizado? ¿Qué estamos utilizando? ¿Y qué tipo de recursos pues debemos utilizar para que todo el mundo pueda estar en un nivel de inclusión, ¿sí? En un modelo sí, en un nivel de acceso a todas las cosas que nosotros planeamos. Desde esta experiencia también hay algo que fue mi postura y fue el planteamiento tal vez para el ensayo, y es que eso llegó en la pospandemia, pero llegó para quedarse. ¿Sí? Seguramente antes pues se trabajaba algo de virtualidad y se trabajaba algo pues con la internet, con las TICs, pero en el momento de pandemia y la pospandemia y en nuestro momento eso es algo que ya está ahí y pues creería desgastante ponernos a pelear que sí, que no, no, está y va a seguir estando. ¿Cómo se dio esa experiencia? También creo que vale la pena compartirlo, cómo se dio esa experiencia en el municipio donde trabajo. Inicialmente, como les comentaba, la conectividad era casi que un lujo, ¿sí? Ocasionalmente esas antenas que ponía la gobernación, ocasionalmente había servicio de internet, computadores o tablets de a 4 o 5 por sede educativa, 15, 16 sedes. Entonces también era una situación compleja, ¿no? Entonces vino la pandemia y con la pandemia entonces los primeros meses buscamos imprimir tal, pero se hacía muy costoso, entonces no, tocaba asumir la conectividad. ¿Y cómo? Por ahí la alcaldía brindó una serie de tarjetas de SIM card y empezó a dar recargas, pero eso también tenía unos costos supremamente altos y ya después la alcaldía municipal dijo, no, no podemos. Entonces, ya después la misma gente, y es donde creo que aterriza todo este contexto al ensayo, la misma gente vio la necesidad de adquirir una tablet o un computador para la casa y empezar a buscar planes ¿de qué? Sí, de datos, lo que llaman ahora los servicios hogar. Entonces, con la tecnología y las mismas empresas, pues vieron la oportunidad de meterse al campo, ¿no? Y llegar en la medida de lo posible a brindar conectividad. Pero eso pues también nos generó otras situaciones. Nos tocó empezar a manejar guías, formularios, plataformas y creo que no estábamos preparados, por lo menos la mayoría de los profes no estábamos preparados y no teníamos el conocimiento. Entonces implicó empezar a formarnos y nos implica estar actualizándonos en muchas de estas cosas. Otro de los impactos que tuvo esta situación es que a medida que los chicos iban accediendo ya a su celular o a su equipo, eso se fue convirtiendo como en la competencia por la moda y nos generó una situación que aunque no va en el ensayo, pero sí creo importante compartirla, que fue un estudio que hicimos en la pospandemia con un grupo.
Resulta que se volvió la moda y la competencia, quién tenía el mejor equipo y quién renovaba equipo y qué estudiantes que yo cambio, cambio. Creo que les pasará en otros colegios y en otros lugares, pero pues allá no era ese el ideal, ¿no? Por lo menos en el imaginario de la gente no era eso. Entonces para los chicos era quién tenía el mejor equipo, quién tenía el mejor plan, el mejor tal. Y llegó un momento en que en un grado, en el año 2023 teníamos un grado 11 y se nos retiraron cuatro estudiantes. Entonces, pues bueno, de eso se entendió que de esos cuatro, tres se retiraban por trabajo, porque tenían que apoyar la casa, pero otro de esos se retiró que no, porque él quería trabajar, porque él quería tener era un buen celular y una buena moto. Eso fue. Y entonces nos pusimos a mirar y hubo unas situaciones, no de deserción, pero sí de abandono de las responsabilidades académicas, y precisamente era por eso porque los chicos querían salir de la jornada, irse a lo que se llama jornalear, ir al campo a trabajar. ¿Para qué? Para tener acceso, para tener recurso de dinero y poder tener un mejor celular. Ese se convirtió en el objetivo. Entonces creo que ese es otro de los elementos que tenemos que empezar a manejar y ya para cerrar mi parte, que tenemos que empezar como a conciliar, ¿no? Insisto, la tecnología o las TICs o todo este cuento de la Internet llegó para quedarse y ahí va a estar. Es ver cómo empezamos a regular con las familias, con los estudiantes, ese uso, hacerlo medido, hacerlo responsable, incluirnos nosotros también como docentes, porque en eso también fallamos, ¿sí? Incluirnos nosotros también como docentes en un uso adecuado, regulado de todo este acceso a la Internet, a las redes, a las pantallas. Y pues es un trabajo arduo y creo que por eso es un punto importante y que le hemos dado como, como interés a eso, porque sí es importante, es necesario y tenemos que manejarlo. Muchas gracias. Pues gracias, profesor Fernando, y me uno a las palabras que los compañeras y compañero Fernando han estado estableciendo en este momento, en este diálogo, y de verdad se queda y se queda ya la tecnología y seguramente va a mejorar y va a mirarse en otras mejoras sustanciales en un futuro cercano. Una situación particular me sucedió a mí. Mi nombre es Felipe Torres, licenciado en Educación, Química y Biología, docente de la Macarena Meta en San Juan de Lozada, una sede que se llama Puerto Lozada. La conexión a Internet pues es aceptable, es buena. Y desde allí entonces nace esa parte de los estudiantes que están allí, que ya con sus dispositivos imposibles, pues casi que de retirárselos en su diario, pero hemos logrado establecer algunos acuerdos para que ellos puedan tener acceso a él y poder también pues atender las actividades ya académicas. Indudablemente que esta parte de las tecnologías ya tenemos que asumirlas y especialmente darle la cuenta en el sentido de que es la herramienta vital para poder tener acceso a la información rápida y veraz. Sí, indudable que muchas de las actividades que yo promuevo en ellos es el uso del celular, pero usemos la información que vamos a sacar y sepamos cuál es realmente esa información, la veraz, la que nos va a conducir a complementar alguna actividad o a comprender algún concepto o simplemente por dar cuenta de la actualidad. Pero es una de las formas en que inclusive los mismos padres de familia pues también están aceptando, que en el sentido de que sí permitimos el uso, pero también restringimos en algunos momentos. Básicamente el trabajo, las actividades y todo esto que se ha ido desempeñando con las pantallas, en muchas partes del mundo se han trabajado esas condiciones. Por ejemplo, el documento que yo revisé de la investigadora María del Mar Sánchez Vera, doctora en pedagogía, hace la apuesta a ella de que unos estudiosos que menciona en su documento, en su artículo, que se establecieron unos espacios que aquí los llaman como maker space, en el sentido de que son lugares en donde se permite el uso de las tecnologías, pero también el no uso de ellas. Es como una forma controlada, como una forma de dar a entender a los educandos, a los estudiantes, que debemos estar cerca de la tecnología, pero no podemos estar ya pegados, unidos constantemente, tocando la información y siempre basados en ella, o así no sea información, simplemente estar en las redes sociales y todo eso que de alguna u otra forma dispersan el aprendizaje. Yo les he indicado en algún momento a los estudiantes que desafortunadamente por el mal uso que le dan ellos a las pantallas, es que cuando ya llegan al aula
pues ya están ocupados en sus ideas de que el chisme, de que el cuento, de que el que está hablando de una forma, el que canta de otra forma, entonces llegan tan ocupados con ellos que ya no le ponen mucha atención a lo que uno les orienta. Entonces, la propuesta, la razón de ser de la tecnología para ellos, que es lo que les insisto, es, vamos a tenerla aquí al ladito, vamos a saberla usar, vamos a saber sacar la información importante. Por eso es necesario que también con padres de familia se llegue al acuerdo. El profesor Fernando decía, el mejor equipo, la mejor plan, que si tiene el acceso a una forma, que si tiene tal aplicación, pues eso también redunda en que de verdad se nos dispersen y los padres de familia pues entran en unos gastos excesivos también porque pues los niños no tienen recursos, le toca al papá adecuar eso y el niño pues comienza a hacerle unas exigencias de tal forma que se desborda. Entonces, en esas líneas, en ese orden de líneas, de ideas, pienso que en el mundo se está formando también esa parte de establecer unos usos programados, unos usos en los cuales no sea únicamente la dependencia. Entonces, igual en la sede donde estoy yo, pues estoy procurando tratar y de hecho lo estamos logrando de a pocas para que ya no haya tanta dependencia. Ya este año está terminando y seguramente ya programaremos y estableceremos otros compromisos para los siguientes años en los cuales se pueda ya como tener esa parte de trabajar en una forma teniendo la información a la mano o ya extrayendo la información, la necesaria, la que más se necesita. Por eso es importante que sí estemos al lado de ella, pero aprendamos a tenerla ahí como ayuda. Ahí la parte, la que dice que esto lo que implica es fomentar la creatividad y un aprendizaje práctico, además de lo que pueda desbordarse allí a partir del trabajo en el área y fuera del aula también especialmente. Muchas gracias. Listo, muy bien, compañeros, les agradezco mucho. La verdad, este trabajo pues fue muy significativo para todos cuatro, ¿cierto? Porque, o sea, fue chévere como escuchar las experiencias desde la postura de cada uno. Lo bueno de este equipo es que como cada uno como que vivimos en contextos muy diferentes, como que hemos tenido experiencias muy diferentes, entonces nos ha permitido como ver este trabajo desde diferentes posturas. Eso nos gustó mucho. Y ya para cerrar, pues vamos a compartir esta conclusión final que está en el trabajo. En conclusión, pues vemos que el uso de las pantallas en la vida de los niños y niñas de los niños, niñas y jóvenes es un tema que requiere atención urgente y compartida. Si bien estas herramientas pueden apoyar el aprendizaje y abrir oportunidades, también puede afectar negativamente el desarrollo y desempeño escolar, como lo compartieron nuestros compañeros. Cuando se usa en exceso o sin acompañamiento, pues puede ser algo nocivo, algo negativo, pero pues está el otro escenario que también puede ser muy aprovechado, muy positivo para nuestros educandos. Por eso es necesario que familias, docentes y cuidadores trabajemos juntos para establecer límites claros. Promover hábitos saludables, enseñar un uso responsable y formativo de la tecnología, lo que decía el profe Fernando. O sea, esta tarea no solamente es para nuestros estudiantes, sino también para nosotros, tratar de cada día modernizarnos, empaparnos más de este tema, porque pues como lo manifestaban todos nuestros compañeros, la tecnología no va a desaparecer, va a ser algo que va a estar presente sí, en nuestras vidas, en nuestro campo laboral. Entonces, pues es algo a lo que nos tenemos sí o sí que adaptar. Entonces, las pantallas no deben reemplazar la interacción, ni el juego, la creatividad, ni la convivencia, sino complementarlos de manera equilibrada. Solo así podremos aprovechar sus beneficios sin poner en riesgo el bienestar y desarrollo integral de nuestros estudiantes. Y ya con esto concluimos el encuentro del video. Le agradecemos mucho al profesor por abrirnos este espacio, motivarnos a tener esta reflexión y pues le agradecemos mucho. Que pasen muy buena tarde. Ya nos despedimos, compañeros. Nos veremos en otro encuentro. ¿Listo?
Bueno, voy a finalizar el Muchas encuentro. gracias. Bueno, chao, chao Felipe, chao Fernando, chao Ángela. Chao, que estén muy bien. Bueno. Hasta luego, profesor.